Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un tema que va a servir mucho para la introducción al sistema algebraico. Se llama Introducción al Álgebra, que nos va a permitir entender cómo se compone el sistema algebraico y cómo los jóvenes de primero a segundo año empiezan a trabajar con estas variables. Que quede claro que el álgebra es un tema que se maneja desde el nivel básico, aunque en nivel primaria no se maneja como tal, o sea, no se especifica como tal. Pero por ejemplo tenemos áreas el cálculo de área de las figuras geométricas, tenemos el perímetro, el volumen, y esas son composiciones algebraicas. Entonces lo que hacemos nosotros es cómo entender el concepto de término algebraico, cómo entender el concepto de término semejante en el álgebra. Entonces vamos a ver lo que es la introducción al sistema algebraico y cómo se va a componer. En la cuestión tenemos la ecuación, ahí las ecuaciones se derivan, ecuaciones en aritméticas y algebraicas. Las ecuaciones aritméticas están especificadas en el factor numérico y las algebraicas en la composición de números y letras. Aquí hay factores numéricos, factor numérico y letras. Aquí simplemente hay factores numéricos. Nosotros cuando aprendemos y cuando los jóvenes aprenden a hacer operacionalidad, aprenden con las operaciones básicas, que en este caso primero manejaríamos la adición, o sea, la suma, la adición, la sustracción, el producto, que es la multiplicación, y el cociente, que es la división. Estas se llaman operaciones básicas. Y existen dos complementarias que son potencias y radicales, raíces. Y aquí tenemos que aclarar algo. En el sistema de raíces, como base la raíz cuadrada, pero no existe nada más la raíz cuadrada, es cúbica, cuarta, quinta, así hasta el infinito. Esta es la composición de operaciones básicas y complementarias. Estas son 6 operaciones que además están determinadas en un factor de jerarquía. La jerarquía de operaciones es lo que va a permitir cómo solucionar en un sistema aritmético y en un sistema algebraico. Vamos a hacer es aprender el sistema aritmético, lo aprendemos desde inicios del nivel primaria para mandarlos al nivel secundaria con el sistema algebraico. Pero las operaciones seguirán siendo las mismas, tanto sumar, restar, multiplicar, dividir, las raíces y las potencias, y la jerarquía va a empezar de aquí para acá, o sea, de lo más complejo, lo más sofisticado, lo más laborioso hacia lo menos, ¿no? Ese es el factor jerárquico. Luego tenemos dentro de las operaciones aritméticas, también aprendimos a hacer operaciones, los símbolos de asociación, que en este caso son el paréntesis, la llave y el corchete. Estos símbolos no tienen jerarquía, o sea, simplemente se ponen de esta manera para establecer dónde empieza algo y dónde termina. Y siempre que vamos a solucionar un proceso operacional, se va a manejar de adentro hacia afuera. O sea, siempre empezando por lo más interior hacia lo más exterior, en el factor de hacia afuera. Y el otro sistema de operación que tenemos que manejar en todo este englobamiento se llama operación de signos. Y en este caso son, pues, por ejemplo, el producto, cuando tenemos más por más, sabemos que es positivo, más por menos es negativo, menos por más es negativo, y menos por menos nos da positivo. De tal manera que los iguales da positivo y los diferentes dan negativo. ¿Ok? Todo este englobamiento del factor aritmético que se maneja en el sistema aritmético y que yo siempre he peleado porque la jerarquía, por ejemplo,
el factor de jerarquía, lo empecemos, honestamente, desde el 5º año de primaria, por lo menos. Ya, digo, me gustaría que fuera 4º, pero bueno, si no se puede, desde el 5º año de primaria, que los chicos que ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir, jerarquicen este tipo de operaciones, para que vayan acostumbrándose a cómo solucionar un sistema aritmético. Cuando llegamos al álgebra, cuando pasamos al sistema algebraico, entonces como que no lo tenemos tan complicado. Cuando pasamos de toda la conceptualidad aritmética y lo mandamos al álgebra, como que se ve más fácil, más obvio, más sencillo. Pero hoy vamos a ver esto. Yo hice toda esta referencia aritmética porque lo que yo quiero llegar es al álgebra. Entonces, vamos a determinar cómo centralizar todo en el sistema algebraico. Todas esas operaciones se van al sistema algebraico. ¿Y de qué manera? Bueno, la primera pregunta que les haría es, ¿qué es un término algebraico? Y ahí empezamos a determinar el sistema algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Acuérdense que estamos en la introducción del sistema algebraico. Y para entenderlo hay que saber qué es un término algebraico. ¿Quién lo conforma? ¿Quién lo compone? Bueno, hay 4 cosas que van a conformar al término algebraico. Primero, el signo. Positivo o negativo. Los números son positivos o negativos. Si en la recta numérica nos enseñaron que a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos, ¿no? La sumatoria de valores positivos y los factores negativos del lado izquierdo de los factores positivos. Luego, el coeficiente, que en este caso el coeficiente es el número, un número, todos los números que aparecen dentro del término algebraico. Estos 2 elementos vienen de la composición aritmética. Pero después viene la composición para el álgebra, que es la literal, que son las letras, todas las letras que aparecen dentro del término, y su exponente, que en este caso es el valor. Esta es la base, el pequeñito número superior a la parte superior derecha que aparece de la base. Este es el exponente. Entonces, ya componemos estos 4 elementos, conforman el término algebraico. Ejemplos del término algebraico serían, por ejemplo, 3a cuadrada. Este elemento contiene los 4 factores. Signo. Cuando un número cualquiera no tiene signo, es positivo. Para que sea negativo, no queda de otra más que tenga el signo menos. El 3 es el coeficiente, o sea, es el número que compone el término algebraico, el 3. A es la letra, la literal. Y el pequeño numerito en la parte superior derecha de la A es el exponente de la letra. Si yo pongo aquí este número, además es positivo. Si lo escribo o no lo escribo, es positivo de todas maneras. Aquí en este caso puedo poner menos. Menos 25 x cúbica. Esto es otro término algebraico. Este es positivo, este es negativo. 3, aquí hay 25. Aquí hay a cuadrada, aquí hay x cúbica. La pregunta sería, ¿cuál es el elemento más pequeño que se puede escribir de un término algebraico y que contiene los 4 factores? Y en este caso la respuesta sería cualquier letra. Cualquier letra, por ejemplo, yo pongo x. Ese es un término algebraico que contiene los 4 elementos, aunque no se observen. Pero tenemos que comprenderlo. ¿Tiene signo? Sí, es positivo. No se escribe, pero aquí está. ¿Tiene coeficiente? Sí, es 1. No se escribe, pero ahí está. ¿Tiene literal? Sí, es la x. ¿Tiene exponente? Sí, no se escribe, pero aquí está. Y entonces este es un término algebraico. El más pequeño que podemos escribir es simplemente la letra. Y ahora, ya que comprendimos cómo se determina un término algebraico, cuáles son los elementos que lo conforman, vamos a algo también muy relevante que se llama, de aquí pasaremos a algo llamado término semejante. Y aquí empieza lo que es operacionalidad. ¿Por qué? Porque el término semejante me va a determinar cuándo sumar o cuándo restar elementos. Si yo no entiendo que es un término semejante, entonces probablemente yo diga, bueno, ya sé que es un término algebraico, es una letra, cualquier letra que yo ponga con sus 4 factores que lo conforman, sí. Pero ¿cuándo sabré cuándo sumar y cuándo restar?
Y es una cosa posterior a multiplicar y dividir. Primero aprendamos a sumar y a restar. Entonces voy a irme a lo que es término semejante. Ya sé que es un término algebraico que lo compone y vamos para acá. Ahora vamos a ver qué es un término semejante y cómo lo conforman. Un término semejante se conforma de los 4 factores que hacen el término algebraico. Hay 2 que son relativos para definir un término semejante, que es la literal, o sea, la letra, y el exponente. O sea, la base, el pequeño número que está en la parte superior derecha. Este debe ser. Estos 2 factores de un término algebraico me van a determinar que es un término semejante. Por ejemplo, yo tengo 8a cuadrada. ¿Será término semejante de menos 16a cuadrada? La pregunta es sí. ¿Por qué? Porque lo que me está definiendo que es el término es esto. Y este contiene ese elemento a cuadrada. A cuadrada. Por lo tanto, estos 2 son términos semejantes. Tienen signo contrario, tienen coeficiente diferente, pero eso no nos importa. Nos va a importar en su momento que tengamos que sumar o restarlos. Pero en este momento lo que estoy definiendo, ¿qué es un término semejante? Y saber si son o no son términos semejantes. Esto es como con la familia. En una reunión de amigos, de conocidos y familiares, podemos determinar quiénes pertenecen a la misma familia. Y entonces podemos decir, los Rodríguez, los R son todos ellos, son 8 R's. Y los González, hay tantos G's. Entonces, estos se van reuniendo incluso por grupos. Dentro de los grupos, el aleatorio, así que están conformados de varias personas, se pueden conformar grupos de una sola literal. Entonces, aquí lo que hacemos es eso. El álgebra determina si esto es semejante. Por ejemplo, será 9x cuadrada yz. Será término semejante de menos 40x cuadrada yz. Pues sí, ¿no? Volvemos a caer exactamente lo mismo. Esto es lo que determina si son de la misma familia. X cuadrada yz, x cuadrada yz. Ahora pregunto, ¿será que menos 45a cuadrada b será término semejante de menos 45 a b cuadrada? La pregunta es si serán términos semejantes. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque este elemento, estos componentes son a cuadrada b y aquí es a b cuadrada. ¿En qué varían? Que aquí la a es cuadrada y aquí no. Aquí la b es lineal y aquí la b es cuadrada. Por lo tanto, no. Aquí sí, aquí no. Entonces eso es lo que tenemos que comprender. Y la finalidad al terminar el proceso decimos, bueno, ¿y para qué concebir qué es un término semejante o no? Porque esto nos va a permitir reducir términos, como sumando o restando términos. Entonces vamos a hacer, se llama reducción de términos semejantes. Ya comprendimos que es un término semejante. Contiene de los 4 elementos, todos, este término algebraico contiene los 4 elementos. Signo positivo, coeficiente 8, literal y exponente a cuadrada. Signo positivo, coeficiente 9, literal x cuadrada, y1, z1. Estos son términos algebraicos y ahora los comparamos contra otros términos para verificar si son términos semejantes. Si ya vemos que son términos semejantes, entonces definimos qué signo les antecede. Hay 2 tipos, hay operaciones que son la suma y la resta. Cuando los números tienen los 2 signos positivos, es una suma positiva. Cuando los 2 números son negativos, es una suma negativa. Y cuando tienen signos contrarios, será una sustracción. Bien, entonces ahora vamos a determinar esta operación en términos semejantes. Se llama reducción de términos semejantes. Entonces, ponemos reducción de términos
semejantes. Bien, y entonces lo que vamos a poner es eso. 8x cuadrada y más 5x cuadrada y menos 2. Bien, acá tenemos primero tres términos. Uno, ¿y cómo sé que son tres términos? Primero porque lo va a definir el signo más y menos. Aquí tengo un signo más y aquí tengo un signo menos. Y ahora me voy a comprender cuál de ellos son semejantes o cuáles no lo son. En este caso observamos que este término es semejante a este. Y este ya no. Este no es un término independiente, o sea, no tiene ninguna literal. Este lo vamos a dejar siempre al final de la ecuación algebraica. Y aquí lo que vamos a hacer es reducir lo que sí se puede reducir. En este caso, el 8 es positivo y el 5 es positivo. Por lo tanto, hacemos una sumatoria. Son de la misma familia, 8 manzanas más 5 manzanas. Será 8 más 5 son 13. Y ahora ponemos a la familia que pertenece, x cuadrada y. Luego, menos 2. Listo. ¿Por qué ya no podemos seguir reduciendo? Porque ya no son de la misma familia, ya no son términos semejantes, no se pueden reducir. Bien, otro ejemplo, otra caracterización. Por ejemplo, menos 40xy más 2ab más 10xy menos 4ab más 5. Ok, primero saber, en matemática lo primero que tenemos que hacer es ser observadores. Analizamos la ecuación. Vemos que son 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Cómo lo sé? Por los signos más y menos. Aquí están los signos que definen cuántos términos contiene este sistema algebraico polinomial. Se llama polinomio porque poli significa muchos, nomios términos, entonces es una composición de varios términos. Ahora sabemos, vamos a verificar cuál de ellos son semejantes. Este y este, XY, pertenecen a la misma familia. Luego, 2AB y menos 4AB pertenecen a la misma familia. Y el único que se queda solito es el más 5 porque no tiene ninguna literal, es un término independiente. Entonces, se va hasta el final. Entonces, vas a hacer la reducción. A este 40 es negativo y este 10 es positivo. Entonces, cuando son signos contrarios, se van a sustraer. El 40 es más grande, es negativo, el 10 es más chiquito, es positivo. A 40 le quito 10, me quedarían 30. Pero como el 40 es más grande, entonces menos 30. Domina el término de mayor valor posicional y el 40 tiene mayor valor posicional, por lo tanto queda negativo, XY. Para el segundo caso son más 2AB y menos 4AB. Otra vez, signos contrarios se van a restar. El 4 es más grande, si a 4 le quito 2, me queda menos 2AB. Porque otra vez 4 es mayor y tiene signo dominante negativo. Y finalmente más 5. Y aquí está el proceso de solución. Aquí ya estamos haciendo la reducción de términos semejantes. Fácil, sencillo, sin mayor problema. Primer reconocimiento es el término algebraico, que es un término algebraico, quién lo conforma, quién lo compone, 4 factores, signo, coeficiente literal y exponente. Y después definimos que es un término semejante. Saber conocer dentro de la familia de la operacionalidad cuáles son los factores que son de la misma familia nos va a poder permitir reducir. La idea de trabajar con el álgebra es reducir. ¿Y dónde lo podemos incluso aplicar, no? Voy a poner un ejemplo sencillo. Para poder determinar esto. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar con algo básico y lo voy a incluir en el álgebra, en la geometría. Vamos a poner un pequeño triangulito. Voy a dar valores. Ahorita imaginen que están bien dados. Y vamos a determinar, por ejemplo, 3A más B. La base, la altura, 2A más 3. Y la hipotenusa 5A más 4. B. Aquí vamos a poner B. Y entonces tenemos que hacer el perímetro, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de esta figura? Bueno, pues entonces hacemos la reducción en términos del perímetro. Primero, sabemos que es la sumatoria de todos los lados. Ese es el perímetro, el contorno de la figura. 3A más B. Luego, que es la base, luego la altura, más 2A más 3B,
más 5A más 4B. Y esto nos va a permitir entonces hacer una reducción de términos. Primero, quitamos paréntesis. Todo es positivo. Hay algo importante, cuando tenemos el signo positivo antepuesto a un paréntesis, siempre los términos se van a quedar igual, porque es más por más, más por más. Cambiaría si aquí hubiera sido un signo menos, entonces afecta directamente a todo lo interno. Aquí en este caso lo dejamos todo positivo. Es 3A más B, más 2A más 3B, más 5A más 4B. Y ahora juntamos los términos semejantes, que son 3A, 2A y 5A. Y los otros son B, 3B y 4B. Y ahora podemos reducir que esto del perímetro es igual. 3A más 2A son 5A, más 5A son 10A, más B, más 3B, 4B, más 4B, 8B. Este sería el perímetro de esta figura a través de la reducción de términos semejantes. Entonces, eso es importante, es poderlo comprender, pues que los jóvenes vayan a comprender un poquito la introducción a lo que es el sistema algebraico y pasar al año de segundo con una base, un concepto, una conceptualidad más fuerte, más significativa, y con el expositor no es tan complejo, solamente hay que comprender, y por eso era tan importante concebir. Se puede aplicar a muchas situaciones de la vida cotidiana la conceptualidad de reducción de términos. En otro momento podremos trabajar todo lo que son problemas contextuales aplicando al álgebra y cómo poderlo solucionar, ¿no? Lo que van a ver en primer año, los jóvenes que van para segundo, que van a ver ecuaciones 2×2, ¿no? 2 incógnitas, 2 variables, y también habrá método de solución y de reducción. Ese es el tema de términos semejantes, introducción al sistema algebraico, comprensión del término algebraico, que facilite la introducción a operacionalidad. Acuérdense que tenemos que sumar, restar, multiplicar, dividir, raíces y potencias, operación de signos, o sea, asociaciones, y finalmente operación de signos, producto, cociente, división, suma, también como incrementar factores, etc. Y con esto, bueno, vemos, espero que les sirva, espero que les pueda ayudar, y estamos para escuchar comentarios y aportaciones con todo gusto, y bueno, la idea es apoyar y trabajar. Gracias y hasta la próxima.